Dicen que hay momentos en la historia donde Dios no habla suave, sino como un trueno que sacude naciones enteras. Egipto fue testigo de uno de esos momentos. Un imperio poderoso, un faraón que se creía un dios y un pueblo esclavizado durante 400 años estaban a punto de ver cómo el cielo intervenía como nunca antes. Moisés no era un héroe seguro de sí mismo, era un hombre que había huido, viviendo en el desierto, cuidando ovejas. Pero un día vio una zarza ardiendo, una llama extraña, viva, que no consumía la planta. Y desde ese fuego, Dios habló: Moisés, he visto la opresión de mi pueblo, he escuchado su clamor. Ve al faraón, dile que deje ir a mi pueblo. Moisés respondió temblando: ¿Quién soy yo para enfrentar a un rey? Y Dios le dijo: no se trata de quién eres tú, sino de quién soy yo. Con esa sola frase, la historia comenzó a moverse. Moisés y Aarón entraron al palacio más imponente del mundo. Columnas gigantes, estatuas doradas, incienso, soldados entrenados desde niños, y frente al trono del faraón. Moisés declaró: Dios dice, deja ir a mi pueblo. El faraón sonrió con burla. ¿Y quién es ese Dios para que yo le obedezca? Esa pregunta fue el detonante de todo. Y entonces Dios respondió con poder. La primera plaga cayó sobre el corazón del imperio, el Nilo. El río que daba vida, comercio y fertilidad se convirtió en sangre. Los peces murieron, el agua apestó, el caos comenzó. Pero el faraón endureció su corazón. Después vinieron las ranas, millones de ranas saliendo del río, invadiendo casas, camas, templos, cocinas. Egipto quedó cubierto de un sonido insoportable, un recordatorio de que la naturaleza obedecía a un poder mayor. El faraón pidió que cesara la plaga, y cuando cesó, volvió a endurecerse. Luego, el polvo se convirtió en piojos. Hombres, mujeres, sacerdotes, animales, todos infestados. Los magos de Egipto, incapaces de imitar el milagro, dijeron: este es el dedo de Dios. Pero el faraón siguió firme. Después llegaron las moscas. Oscurecían el cielo, contaminaban todo, hacían imposible la vida diaria. Y aún así, el rey no cedió. La siguiente plaga golpeó la economía, la muerte del ganado, caballos, vacas, ovejas, todos cayendo muertos. Sin embargo, ni un solo animal en el territorio hebreo fue tocado. Dios estaba dejando claro quién estaba en control. Aún así, el faraón resistía. Entonces vinieron las úlceras, hervores y llagas sobre todo el pueblo egipcio, incluso sobre los sacerdotes que se creían intocables. Nadie podía ignorar el sufrimiento, pero el rey cerró su corazón nuevamente. Luego el cielo se oscureció con una tormenta jamás vista. Granizo, mezclado con fuego, cayó del cielo. Campos destruidos, árboles arrancados, casas dañadas. El faraón se quebró por un momento y dijo: he pecado, oren por mí. Pero cuando la tormenta paró, volvió a endurecerse. Entonces Dios envió langostas, tantas que cubrieron la luz del sol. Se comieron lo que había quedado tras el granizo. Egipto quedó devastado, sin cosechas, sin esperanza, sin alimento. Pero lo que venía después era más profundo. La oscuridad, 3 días completos donde Egipto quedó sumido en tinieblas totales. No era solo ausencia de luz, era una oscuridad espiritual, pesada, que se podía sentir en el pecho. Nadie se movía, nadie salía, pero en las casas de los hebreos había luz. Dios estaba dejando un mensaje claro: yo soy la luz. Fuera de mí, todo es oscuridad. El faraón estalló en furia: no vuelvas a ver mi rostro. Y Moisés, con una calma solemne, respondió: no lo veré. La última plaga no fue naturaleza, fue juicio, pero también fue misericordia. Dios anunció la muerte de los primogénitos.
pero dio instrucciones para salvar a su pueblo. La sangre de un cordero en los marcos de las puertas. La Pascua nació esa misma noche. A medianoche, un grito rompió el silencio en Egipto. Luego otro y otro. La muerte había pasado sobre el imperio más arrogante de la tierra. Incluso el hijo del faraón murió. La nación que había oprimido y asesinado hebreos ahora lloraba a los suyos. Roto, derrotado, devastado, el faraón gritó: váyanse todos, llévense todo lo suyo, salgan de Egipto. Y así el pueblo hebreo salió, no como esclavos fugados, sino como un pueblo libre, guiado por Dios. Las 10 plagas quedaron atrás como un testimonio eterno de una verdad imposible de ignorar. Cuando Dios habla, ningún imperio puede callarlo. Cuando Dios dice liberar, nada puede detener su mano. Y cuando el cielo habla, la tierra obedece.